Gloria a Dios. Hermana Sandra, gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar dispuestos a escuchar el mensaje que ella tiene, gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente. Hasta aquí mi parte y nos seguimos gozando mañana, gloria a Dios. Hasta que termine hoy y mañana y pasado, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo digo, bueno, ya, la hermana Wilda predicó, ya no hay que hacer más nada. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos continúe bendiciendo en esta preciosa noche. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede y a nuestra hermana Wilda que me la cedió para así hablar unos pocos minutos acerca de este bello tema que tenemos, renacido por la palabra de Dios. Es algo muy importante, renacer por la palabra de Dios, porque muchas veces nos entregamos al Señor, venimos a la iglesia y hacemos muchas cosas, pero prácticamente no hemos nacido. La palabra de Dios a veces no ha nacido en nuestra vida. Y es importante que nosotros recordemos que tenemos que renacer por la palabra de Dios. Renacer, es decir, volver, entrarnos, buscar, porque la enseñanza, los estudios bíblicos, hermanos, son demasiado importantes en las iglesias y en la vida de nosotros. La escuela bíblica es una base para un crecimiento espiritual, porque ahí es que vamos a conocer de la palabra de Dios, ahí es que vamos a aprender, ahí es que vamos a hacer raíces. Por eso es que una persona que usted no lo vea, que no le guste ni la escuela, ni el estudio bíblico, ni la oración, tiene muchos problemas, porque esa es la base, esos son los alimentos. Es el crecimiento espiritual. Ahí es que hacemos la base para seguir hacia adelante. Ahí es que tomamos las raíces. Si no oramos y no aprendemos la palabra de Dios, entonces vamos a estar así en el aire. Pero en esta noche el tema nos va a ayudar durante esta semana y nos va a instar a cada uno a que podamos entender y buscar ese deseo de entrarnos en la palabra, de buscar la palabra, de aprender de la palabra, porque eso es lo necesario. Hoy en día hay muchas personas que andan diciendo muchísimas cosas y muchas doctrinas, y si usted no sabe en qué está parado, en qué base está, usted será arrastrado. Por eso hay que aprender de la palabra de Dios. Usted será arrastrado, porque hay mucho viento de doctrina, hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que la gente está engañando a la gente fácilmente. Y si usted no estudia la palabra, si usted no hace ese hábito de estudiar la palabra, ni de orar, seremos arrastrados, seremos confundidos, prácticamente fácilmente nos lleva el viento, porque no tenemos ninguna base, ninguna raíces. La cita que me dieron se encuentra en 1 de Pedro 23, 24 y 25, donde se está basando este tema en esta noche. Primer libro de Pedro, capítulo 1, 23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que una vez más no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gloria al Señor. No vamos a estar mucho rato, porque yo sé que los niños tienen que ir para la escuela. ¿Verdad? Pues si hablamos de renacido, nacimiento, ¿usted sabe cuál es el nacimiento? Cuando cuando una mujer está embarazada y tiene un niño, tiene un nacimiento humano. Pero aquí estamos hablando de un nacimiento no humano. Es un nacimiento de nuevo. Ya es una persona como nosotros que hemos nacido. Tenemos que renacer por la palabra de Dios. Aquí vemos en Juan 3:3 que Nicodemo fue de noche a donde Jesús y le dijo a Jesús que él tenía que hacer para ganar la vida eterna. ¿Y qué Jesús le dijo? Que tenía que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Pero él dijo que ya él era un hombre que sabía todos los mandamientos. Era un hombre que era de la ley, del Sanedrín. Era un hombre que tenía toda la forma, toda la cosa, la sabía. Pero él no había nacido de nuevo. Entonces él le preguntó a Jesús que cómo él, un hombre tan viejo, Señor, no sé qué edad tenía, puede volver a nacer de nuevo. Porque él pensó que era que él tenía que volver al vientre de su mamá, ¿verdad? Y volver a nacer de nuevo. Alguien dijo que en todos los milagros que hizo Jesús, nunca hizo que un viejo volviera de nuevo, naciera de nuevo. Es decir, que en todos los milagros que Jesús hizo, él nunca hizo a un viejo que volviera a nacer, volviera de nuevo. Él nunca hizo, pero sin embargo, en un sentido espiritual, esto es precisamente lo que hace Dios, Jesús, a favor de nosotros. En una vida humana, eso no se vio, ni se va a volver a ver. Pero en una vida espiritual, nosotros nacemos de nuevo. Cuando venimos a los pies de Jesús, volvemos y nacemos de nuevo. Entonces es importante, hermano, el nacer de nuevo. Muchas personas dan mucho tiempo en el Evangelio, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, hay una renovación de mente, de corazón, hay un cambio. Porque cuando la renovación, cuando tú naces, tú no te puedes quedar igual. Algo debe suceder en tu vida. Eso es un nacimiento. Algo nuevo tiene que haber en tu vida. Tú tienes que cambiar tu mente. Tú tienes que renovar tu restauración, tu transformación, tu cambio. Como dice Romanos 12, transformado. Hay una transformación en la vida de la persona. Entonces, en esta noche queremos ver renacido por la palabra. Entonces, cuando renacemos por la palabra, es que la palabra de Dios está en nosotros. Tenemos que empezar a ver ese nuevo nacimiento. Trae pureza interior. Cuando nacemos de Dios, de nuevo, eso trae una pureza interior en nuestras vidas. Trae amor. No, por eso digo que no podemos ser igual. Tiene que haber un cambio radicalmente. Recuerden Pablo, como Pablo
Dice la palabra de Dios que Él hizo un cambio radical. Un 160, una circunferencia. Fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento eso hace. El nuevo nacimiento trae cosas nuevas. No podemos cambiar de nuevo y quedar igual. Porque dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, que éramos una cosa antes. Ahora tenemos que ser otra cosa. Porque hemos cambiado. Entonces, cuando decimos el poder generador de la palabra, exactamente igual a como debemos nuestra existencia. Debemos nuestra existencia natural a la palabra hablada del Creador y el aliento de vida en nosotros. Así también nuestro nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios. Es decir, ¿quién lo hace posible? Dios. El nuevo nacimiento de nuestra vida se debe al poder de la palabra de Dios. Oía el pastor ahorita que leía, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y todo fue hecho por la palabra. La creación fue hecha por la palabra. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, también esa palabra de Dios tiene que tener cabida en nuestra vida. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Porque que nosotros no podemos vivir una vida espiritual si no tratamos de conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a buscar la palabra de Dios en nuestra vida, porque ese debe ser lámpara a nuestros pies. Esa debe ser nuestro guía. La palabra de Dios debe ser la cosa principal en nuestras vidas. La intención de Dios en cuanto a nuestro Creador se cumple plenamente solo cuando nuestro espíritu se verifica en su presencia. Si buscamos su presencia, hermano, si buscamos su palabra, si tratamos de vivir por la palabra de Dios. ¿Por qué? Nosotros a veces buscamos y hacemos muchas cosas y menos buscamos la palabra de Dios. Y menos leemos, estudiamos, investigamos de la palabra de Dios. Después todas las cosas las hacemos. Pero sin embargo dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué no va a pasar? La palabra de Dios nunca va a pasar. Todo en este mundo puede pasar, pero todo lo que está en ese libro negro se ha de cumplir, porque esa no va a pasar. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos cada día de la palabra de Dios, porque ese va a ser nuestro mapa, ese va a ser nuestro guía para llegar al cielo. Y hoy más que nunca, nosotros tenemos que prepararnos, hermano, a buscar. Si usted puede estudiar, usted puede hacer un curso, si usted puede hacer lo que sea, usted lo hace. Pero a través, ¿cómo se estudia la palabra de Dios? Es buscando su poder y el Espíritu Santo. A veces leemos la palabra muchas veces y no entendemos nada. ¿Cuánto le pasan eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De meternos en oración, buscar el poder de Dios, buscar el Espíritu Santo, porque la palabra tiene poder. Por sí sola, ellas tienen poder. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no le ponemos la atención de vida que tenemos que hacerle. A veces solamente queremos leer como un cuento, como un libro de historia. Muchas personas leen la Biblia así. Yo tengo una sobrina mía que ella dice que ya la ha leído entero, pero es como así, como un cuento. Ella la coge como un cuento, pero esa no es.
Eso no es. Es que tratar de, cuando vamos a leer la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dirija, el Espíritu Santo que nos guíe, porque cada palabra que nosotros leemos tiene un gran poder y un gran significado para nuestra vida. Ahí hay para todas las ocasiones. La palabra de Dios está para todas las ocasiones. Lo que pasa es que como nosotros no la conocemos, como nosotros no la vemos, a veces nos estamos volviendo locos, pero no vamos a la palabra de Dios, volviéndonos locos. Y si abrimos la Biblia, encontramos exactamente lo que necesitamos. Ni más para allá, ni más para acá. Ahí mismo usted lee y usted encuentra lo que usted necesita. Pero hay que tratar de buscar la palabra de Dios. Dice, produciendo nuestra vida espiritual. Léame Efesios 1:3, alguien. Aleluya. Uno, 3. ¿Verdad? Que Dios nos ha bendecido con toda esa bendición espiritual a través de la salvación en Cristo Jesús. Nos ha provisto vida espiritual. ¿Y por cómo la podemos conseguir? A través de su palabra. Pero eso está ahí para nosotros, porque ya Él lo hizo posible. Dice, la semilla que ha producido nueva vida en nosotros es la palabra de Dios. Esa semilla que cayó en nuestro corazón, esa semilla que creció, eso es lo que ha producido en nosotros vida. Y fue a través de la palabra de Dios. Esa semilla que está en nosotros, ese deseo, todo eso viene a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que la palabra de Dios no es importante? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no es importante? Es importante, ¿verdad? Entonces, si es importante, ¿qué debemos hacer con ella? Estudiarla para poder vivir con ella, practicarla, porque somos más que vencedores cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Si la escuchamos y no la obedecemos, no estamos en nada. Ella no va a producir nada en nuestra vida. Es cuando usted sabe que la palabra de Dios le habló y le dijo, y usted entendió que no debería seguir haciendo lo que estaba haciendo, entonces usted será más que vencedores. Porque muchas personas quieren la palabra de Dios para muchas cosas. Figúrese que hasta los brujos la tienen, porque la usan. ¿Y por qué en todas las casas tú puedes encontrar muchísimos libros? Pero este es el libro más vendido del mundo. Es el libro que todo el mundo tiene en su casa. Usted va a los hoteles y encuentra la palabra de Dios. A donde quiera que usted, hasta los centros espiritistas, usted encuentra la palabra de Dios. Entonces quiere decir que esto es algo muy importante. Aún nosotros no le damos el valor que tiene. Nosotros no le damos el valor que tiene. Pero esto es algo muy importante. Este es el libro que nosotros tenemos de vida o muerte. Porque si nos llevamos por él, vamos a llegar a la vida. Y si no lo hacemos, también vamos a llegar a la muerte eterna. Entonces podemos ver que nosotros tenemos algo de... Hay personas que tienen un diamante y eso es grande para ellos. ¿Cuántos quisieran tener un diamante guardado de 7 millones, qué sé yo, cuántos millones? Yo a veces lo veo por la televisión que están pidiendo 3 millones, qué sé yo, cuántos millones por un diamante. Y sin embargo, nosotros tenemos una Biblia de oro. Esto es oro. Esto es poder. Esto es vida. La palabra de Dios es vida a nuestras vidas. ¿Ustedes saben eso? Eso es vida a su vida. Eso es vida
a mi vida. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener como más aprecio, más dedicación, más ahínco a la palabra de Dios, porque estamos hablando de algo importante y especial. Dice, la cual nos ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que a través de esta palabra, por el Espíritu Santo, ella nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién me puede leer Tito 3:5? Tito 3:5. Exacto, nos salvó. No era porque éramos buenos, no era porque hemos hecho nada, sino porque Él, por su propia voluntad, nos dio la oportunidad de poder nacer de nuevo. ¿Comprenden, hermano? Estamos hablando de algo muy importante, porque es que nosotros no teníamos con qué pagar esta salvación. Y Jesucristo lo hizo posible. Y no era que nosotros no lo merecíamos, pero Él dejó esta palabra, dejó el Espíritu Santo para que nosotros nos sigamos guiando a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice que es como un martillo. Es una espada de 2 filos. Que corta para allá y corta para acá y sana. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios es lo más grande que hay aquí en el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener y que si verdaderamente nosotros nunca hemos renacido, no hay un renacimiento, no hay un deseo, no hay una armonía, no hay nada que nos ate, que nos ayude, tenemos que empezarlo a hacer, porque la palabra de Dios es vida. Y eficaz, más cortante que cualquier espada. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Esa es que nos va a llevar, nos vas a juzgar. Esa es la que nos va a salvar. Tenemos que tomar tiempo para leer, para saber por dónde nos estamos guiando. Si usted va por un GPS, Él le va diciendo por dónde va pasando, por dónde va cruzando, cuánto le falta, para dónde va, por dónde viene. Así es la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo malos y peligroso y tenemos que estar al compás de la Biblia para poder entender lo que está pasando. Es aquí que nosotros nos vamos dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo. A veces hay gente que no sabe los tiempos que estamos viviendo. Y a veces hay gente que se sorprenden de todo. Viven asustados y sorprendidos. Pero si usted está leyendo la palabra de Dios, usted sabe que todo eso va a suceder. Y que todo eso está escrito. Y que todo eso tiene que pasar. Y que va a pasar. Pero es si usted está al compás de la palabra de Dios. Si es que usted está pidiéndole al Señor que lo ilumine, que lo guíe, que lo dirija. Alabado sea el Señor. Nos ha hecho también miembro de la nueva creación de Dios. 2 de Corintios 5:17. Alguien que me lo lea. Ajá. Dice, nos ha hecho miembro de una nueva creación de Dios. Es decir, que si ya estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y todas las cosas viejas deben de pasar, porque todas son hechas nuevas. Entonces, cada día nosotros tenemos que pedirle al Señor que si nosotros tenemos cosas viejas, que le empecemos a sacar. Porque para que la palabra de Dios haga eco, sea efectiva en nuestra vida, nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón preparado,
un corazón que le agrade a Él. El poder de la palabra de Dios, las Santas Escrituras, se manifiesta por encima de todas las cosas de la vida. La palabra de Dios es manifiesta por toda la cosa. Todas las cosas. Por eso que dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no van a pasar, porque ellas van a permanecer. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos de vivir la palabra de Dios. Porque no es bueno aquí, leerla, decirla y salir por allá y de hacer muy cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Eso es. A veces queremos tomar una parte. Ay, de esta sí me agarro, porque esta me conviene. Esta no la agarro, porque esta no nos conviene. Pero no. Tenemos que tratar de agarrar toda la palabra de Dios. A veces sí, nos gusta. Oh, nos gusta mucho los cantares. Ay, que si me amare, que sé yo qué. Pero la palabra de Dios también es un martillo que martilla. A veces nos viene duro, nos da duro. Pero también en eso duro tenemos que seguir creyendo en ella y que ellas son verdaderas y que ellas son vida en nuestra vida. Porque ellas nos van a corregir. A veces nada más queremos amor. Oh, Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor. Pero recuerde también que Él es fuego consumidor. Hay personas que nada más les gusta que cuando le hablen la palabra de Dios le digan todo lo bonito. Todo lo bonito. Que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios te ama. Pero cuando viene la palabra de Dios de allá para acá con juicio, después fue mentira, eso no fue Dios, eso fue el otro. Y es la misma palabra. Eso no es para mí, eso no es para mí. La palabra de Dios te corrige y te da tus buenos fuetazos. Y tenemos que obedecerla. Porque ellas están para eso, hermano. No es solo todo amor, ¿no? Dios también da sus cocotazos. Dios también da su fuetazo bien duro. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para absorber la palabra de Dios. Antes decían que cuando uno tenía los israelitas para allá, en ese tiempo, cuando tenían que comerse el cordero, mire, el cordero se lo tenían que comer enterecito. Tenían que comerse la uña, se tenían que comer la hiel, era enterecito. No podían sacarle un pedacito, no, había que comerse el cordero entero. Y así es que nosotros tenemos que comernos la palabra de Dios enterecita. A veces queremos empezar a cortar pedacitos a nuestra cruz. Este no me conviene, le corto un pedazo, aquello no me conviene. No, nosotros para ir al cielo tenemos que haber obedecido a Dios en todo. Todas las cosas en esto de la vida espiritual a todos los que reciben su verdad. Léame Santiago 1:18. Santiago 1:18. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Estamos hablando de algo poderoso. Exacto. Él por su voluntad, fue la voluntad de Dios, fue Él que hizo posible que nosotros renaciéramos por su palabra. ¿Cómo lo hizo Él? Porque Él se entregó, Él se dio para que hoy nosotros tuviéramos esa vida y tuviéramos esta palabra. Dice la palabra de verdad, enfatizando que lo que ha hecho así como expresión de su propia voluntad. La voluntad de Dios para la salvación. Fue la voluntad de Dios que Él dio su Hijo
para que hoy nosotros tuviéramos la palabra de Dios, para que hoy nosotros fuéramos salvos por su palabra. Así que la palabra de Dios es algo grande, hermano. Yo por lo menos me enseñaron que yo todavía yo veo un pedacito de Biblia, por ahí, una hoja, o un tratado. No me gusta botarlo, porque a mí me enseñaron que esa era la palabra de Dios, que eso era algo grande. Y yo me veo ahí escondiéndolo, poniéndolo en un sitio, guardándolo, porque ¿qué? Eso es la palabra de Dios. Y para mí es botar un pedazo de eso, y yo creo que estoy botando un pedazo de Dios, porque así fue que me enseñaron. Es decir, que nosotros nos debemos de respetar la palabra de Dios. A veces vienen por aquí, están levantando una bandera y tenemos que respetar las leyes de los países. No paramos, ¿verdad? Porque esa bandera hay que respetarla. No paramos. Viene un presidente por allí con una bulla, no paramos porque hay que respetarle el presidente, porque de verdad hay que respetarlo, porque hay que respetar las leyes de la tierra. Entonces, muchas veces no respetamos la palabra de Dios, que tiene que ser más grande que la bandera y tiene que ser más grande que el presidente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces nosotros no respetamos la palabra de Dios, tanto no la respetamos, que aún la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer, y lo sabemos y no lo hacemos. Entonces debemos de entender que debemos de respetar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 3 y 9. Léamelo a alguien. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 1, 3 y 9. Segundo libro de Pedro. Perdón. Amén. Y el 9. Amén. Es decir, que todas las cosas nos han sido dadas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que a veces tenemos todas estas cosas y somos ciegos. ¿Por qué? Porque no le ponemos aprecio. Y nosotros tenemos una vida, una salvación, que nosotros tenemos que ponerle atención, porque la salvación de nuestra vida es algo grande. Y a veces no le damos el valor. Somos salvos y es como que no somos nada. Porque no le apreciamos esa salvación tan grande que el Señor nos dio. No apreciamos esas palabras tan buenas que el Señor nos ha dejado para que nos guíe, para dirigir nuestras vidas. Así que nosotros, hermanos, en esta semana estamos enfatizando que si usted nunca ha sentido o no le ha puesto aprecio o no ha tomado en cuenta esa semilla que el Señor sembró en usted, esa semilla de salvación, esa palabra, sabe que cuando se regó esa semilla, en muchos lugares ella no ha crecido. En muchos lugares esa semilla se ahogó. Pero gracias a Dios que en usted y en nosotros ha crecido esa semilla. Y tenemos que permanecer, que esa semilla se mantenga creciendo y fuerte en nuestras vidas. Que no permitamos que nada nos la haga ahogar. Que esa palabra de Dios nadie nos la haga echar para abajo, sino que cada día le echemos agua para que ella siga creciendo. Así como usted siembra una mata y que dé fruto. Usted quiere tener una mata en su casa, tiempo viene y tiempo va y la mata no está haciendo nada. Un día usted la va a cortar
porque usted quiere que ese espacio dé fruto, que ese espacio que usted sembró, esa mata, sea por algo. Entonces nuestra vida cristiana, ¿cómo se va a fundamentar? ¿Cómo vas a crecer si nosotros cogemos esta palabra, esa semilla y la ahogamos en nuestros deleites, en nuestros placeres, en nuestros afanes? No permitimos que esa semilla, que esa palabra siga creciendo hasta la altura de un varón perfecto. Porque eso es lo que Dios viene a buscar. Aquí cuando Pedro estaba escribiendo este libro, era por enseñándole a los hermanos la santidad. Que ellos se estaban dedicando como a otra cosa. Habían dejado el amor. No dejaron que ya el amor los unos a los otros. Entonces, ¿cómo vas a crecer el amor de unos a los otros? Es a través de la palabra de Dios. Es a través de la búsqueda del Espíritu Santo. Si no nos gusta leer, si no nos gusta orar, si no nos gusta esto, dice, yo tengo entendido, o me enseñaron, que el verdadero cristiano se identifica en dos cosas: en la oración y en la escuela dominical. Si a usted no le gustan los estudios bíblicos y no le gustan los servicios de oración, en esta noche yo le digo que se ponga la pila, porque eso es importante para nuestra vida espiritual, para aprender de la palabra de Dios. En su palabra, la cual realiza esa obra. Léame Juan 1:13. Es la palabra de Dios, eficaz, poderosa. Mire, hermano, la palabra es algo poderoso en nuestras vidas. Juan 1:13. Es decir, que nosotros no somos ese deseo, esa palabra, ese nacimiento, ese crecimiento no es cosa de hombre. Eso es por la voluntad de Dios. Eso es engendrado por la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuenta. Y dice el 24, se seca, se cae. Les recuerda a sus lectores nuestra naturaleza transitoria, con una cita comparándonos con otras cosas temporales de este mundo. Isaías 46 dice, ¿quién me lo lee? Isaías 46:8. No, 46:8. 6:8. ¿Sí? Es como la flor del campo. La flor está ahorita se seca, se marchita. Pero todo eso pasa. ¿Pero qué pasa? Que la palabra de Dios permanece. Porque es que no va a pasar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces nos afanamos por tantas cosas y no nos hacemos caso a lo que verdaderamente vale la pena. Luchar por algo que vale la pena.
tomar tiempo para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para ver qué Dios te dice. Dios toda la mañana, mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios que está hablando con nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Pero cuando nosotros leemos, es Dios que habla con nosotros. Entonces, a veces oramos y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios, y le pedimos a Dios, nos hincamos, dice alguien que es como llevamos un carrito de supermercado. Cuando vamos a orar, llevamos un carrito de supermercado pidiéndole para que nos eche ahí todo. Mira, yo quiero esto, yo quiero quiero aquello, quiero el otro. Pero, sin embargo, cuando Dios va a hablar con nosotros, nosotros no tomamos tiempo. Que es a través de leer la palabra de Dios, entonces Dios habla a nuestra vida. Pero tenemos que leerla. Nos afanamos tanto y dice que todo se va a quedar. La hierba por la mañana, la flor está muy bonita, pero por la tarde ya caen. Así es la vida del hombre. Nosotros somos como la flor del campo, que ahora estamos, pero que ahorita no vamos a estar. Pero con todo y eso, en estos días le decía yo a un hermano, uno nace y otros se mueren, pero la vida sigue. ¿Por qué? La vida sigue. Nace uno y se muere otro, pero la vida sigue. Pero el único que va a permanecer para siempre es Jesucristo. Nosotros somos finitos, no acabamos, pero Él es infinito. Él no tiene fin. Entonces nosotros tenemos que luchar por algo que valga la pena. La palabra que por el Evangelio ha sido anunciado para una mejor comprensión. La frase sería la palabra del Evangelio que ha sido predicada. Así la buena nueva de Jesucristo es la palabra de Dios. Así que a través de la palabra de Dios es que vamos a tener todo. Y necesitamos, hermanos, que en esta semana ¿cómo diríamos? No de deseo. Le pidamos a Dios que nos ayude a aprender y a comprender y a estudiar su palabra. Porque la palabra de Dios es demasiado importante. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la palabra de Dios. Esa es la que nos guía. Dice, es lámpara. Es lámpara. ¿Tú sabes qué es una lámpara? Es una luz que te va guiando. Muchas personas agarran el Salmo 91 en tiempo de aprieto, porque quieren que el Señor los guíe por ese salmo, que sea Jehová, ¿cómo dice? Alzaré mis ojos a los montes. De una vez quieren. Muchas personas quieren agarrar a Dios en un momento de desesperación. Ay, léeme la palabra. Ay, órame. Pero después que pasa eso, ya más nunca se recuerdan. Ay, sí, que habite el abrigo del Altísimo. Ay, que quieren habitar en el abrigo del Altísimo. Pero por ese día. Después que pasó eso, ya no quieren ningún abrigo. Se habitan en otro abrigo. Pero Dios tiene compromiso con los que son fieles. Dios tiene compromiso con los que le siguen y le sirven a Él. Gloria sea al Señor, el que se deja guiar, el que se deja dirigir por Él. Pero muchas veces queremos a Dios así. Agárralo ahora que viene. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y en esta semana queremos que cada uno entendamos que debemos de hacer un renacimiento por la palabra de Dios. Porque cuando tenemos ese renacimiento por la palabra de Dios, dice que eso es una generación que nos va a traer relación, transformación, un cambio de corazón, una renovación que nos va a renovar, nos va a hacer un cambio. A veces lo que necesitamos, como dijo la hermana, es un cambio. A veces oímos muchísimos mensajes, oímos muchísimas cosas, pero necesitamos el cambio. Porque somos más que vencedores
cuando nos hacemos hacedores de su palabra. Es decir, cuando la agarramos para mí. Esto fue lo que me dijeron, esto es lo mío. Déjame trabajar sobre esta base. Déjame enderezar esto, porque a mí, no le diga cuando la palabra de Dios me seguro eso es para ti, no es para ti. Queremos siempre puyársela a otro, no, es para nosotros. Cada día, dice que las palabras de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Cada día tú encuentras algo nuevo en la palabra de Dios. Cada día Dios te habla de una manera diferente, aunque tú la hayas leído 3 veces al día. Pero al instante que tú la cojas, hay algo nuevo. Porque dice que hay un renacimiento, algo nuevo llega a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es así. Porque ella tiene poder por sí sola. No es que yo le voy a dar poder a ella, no, ella tiene poder. Por eso la palabra que usted saca de su boca tienen poder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como padres, cómo hablamos con nuestros hijos. Porque con su palabra usted bendice o maldice a su hijo. Porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Si usted empieza a decirle a su hijo, tú eres esto, y todos los días le está repitiendo, después cuando el muchacho sea eso, no diga nada. Usted se lo dijo, yo se lo dije. Bendiga a su hijo. Sus palabras salgan de bendición, porque las palabras tienen poder. Su palabra que usted vaya a decir a sus hijos, a su gente, désela de bendición. Pero si empieza a maldecirlo, después no diga nada, porque usted fue que lo hizo. Su palabra. Vamos a tener la última cita para terminar. Y se encuentra son 2. Segunda de Corintios 3, 5, 8. Era una, pero son 2, la vi la otra. 3, 5 y 8. Ya Casimiro me dice que yo dije 2. 3, 5 y 8. Ajá, léamelo. Amén. Amén. No es que nosotros verdaderamente tengamos una competencia, sino que eso viene de Dios. El Salmo 119, 89, y con esto termino. Salmo 119, número 89, versículo 19. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y en esta noche queremos que esa palabra de Dios sea en nuestra vida y permanezca para siempre. Que esa palabra de Dios mire, hermano, si usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, mire, llegarán tiempos que a uno no le daba tiempo a buscar la Biblia. Que lo que usted le va a salir, usted va a llegar en situaciones que lo que usted le va a salir es lo que usted tenga en su corazón. Usted no va a decir, ay, déjame buscar este salmo, no. Que usted tiene que tenerla en su mente y en su corazón. Para usted citarle al enemigo, para usted citarle a alguien algo, usted tiene que tenerla en su corazón. Porque llegará un momento de aprieto y lo que usted tiene es lo que va a dar. Entonces es necesario, ahora que estamos en tiempo de karma, ahora que estamos en tiempo de paz, nosotros buscar, nosotros leer, nosotros estudiar, nosotros interrogar, buscar con ahínco la palabra de Dios. Porque esa es la que nos va a ayudar. Gloria sea al Señor. A veces llegan momentos de aprieto, hermano.
bien aprieto. Yo me recuerdo una vez que yo estaba en un momento de aprieto y lo único que a mí me salió fue el Salmo 46. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Eso fue lo que me salió. Mi pronto auxilio en la tribulación. Yo necesitaba un auxilio. Y ahí, en vez de yo ponerme a pelear o hacer lo que debería de hacer, me salió eso. Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una palabra en su mente. Usted tiene que tener una alabanza en su corazón. Si usted no tiene eso y a usted le dan un machucazo en el trabajo, ¿qué usted va a decir? ¿Le sale una mala palabra si usted no tiene una palabra de Dios? Si usted no tiene una alabanza, yo vi uno que le dio un machucazo en el diablo. ¿Va a mencionar? Oiga, pero si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene una alabanza, usted va a traer y decir, santo, aleluya. Pero hay muchas personas, cristianos, que delante de los amigos en los trabajos le han salido cosas raras. ¿Por qué? Porque tal vez se fueron a su trabajo y ni le dijeron a Dios que se iban, ni oraron, ni hablaron con Dios, ni hicieron nada. Entonces no tenían nada. Con razón no podían dar nada. Lo primero que se le acercaba, eso mismo iban a decir. Entonces en esta noche pedimos en esta campaña que cada uno no busquemos, tratemos cada día de aprender de la palabra, porque es un beneficio que no va a ser para el pastor ni va a ser para el líder, es un beneficio que se va a hacer para nuestra vida espiritual. Lámpara a sus pies su palabra y lumbrera sus caminos. Que Dios le bendiga. Y esta hermosa enseñanza que ella pudo traernos en la primera noche de campaña. ¿Sabe que la primera noche se le llama el que rompe el hielo? Es la noche más difícil, la primera noche de la campaña, hermano Carlos. Después que se predica la primera noche, pues ya la campaña sigue yendo más fácil. A la pastora le tocó romper el hielo. Dios la bendiga, Dios la guarde. Yo le quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han estado leyendo la palabra de Dios y han encontrado algo en ella que han tenido que dejar, que han dicho, esto está en mi vida, mira, no lo sabía, pero aquí está? Y se ha encontrado con las palabras y ha tenido que enfrentarse con las palabras y ha tenido que decir, esto no lo debo de hacer y no lo voy a hacer. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Levante su mano. Amén, hermano. Sí, la palabra es tremenda, hermano. A veces es dura. A veces le he estado leyendo y me he encontrado con cosas que he querido pasar la página, pero el Espíritu Santo me ha dicho, no, échala para atrás, detente ahí, que tiene que arreglar algo ahí. Es tremenda la palabra de Dios. Vamos a leerla, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Dios le bendiga. La pastora dijo que le iba a despachar temprano. El hermano Carlos dice, no hay verdad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, gloria a Dios. Mañana le toca a la hermana Magali enseñar, ¿verdad, hermana Wilda? Así es que venga, traiga su nota, que vamos a estar enseñando mañana otra vez acerca de la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a despedirnos.
Dios